Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 502, presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. ¿Quién es el príncipe Gurdjieff que anuncia el fin del mundo inminente? Hablan los psicólogos. Fuente: Aleteia. En enero de 2017, poco después de alcanzar su mayoría de edad, la joven española Patricia Aguilar Poveda abandonó a su familia para viajar, sin previo aviso, a Lima, Perú, después de haber sido seducida y captada a través de Facebook por el líder de una secta gnóstica. Poco más se sabía al principio, pero la familia comenzó a investigar y, a pesar del escaso apoyo de las administraciones y de las fuerzas de seguridad, dado que Patricia tiene 18 años y, por tanto, libertad de movimiento, y ella asegura estar por propia voluntad, han logrado ubicar la situación actual de la joven y saben mucho más sobre el gurú que empezó a convencerla 2 años atrás. Según las informaciones proporcionadas por la familia y por los periodistas que han investigado este caso, se trata de Félix Steven Manrique Gómez, ciudadano peruano autodenominado Príncipe Gurdjieff, Maestro G, o Giovanni Misterio, en las redes sociales, y que a través de estas habría conseguido contactar con cientos de jóvenes, algunas de las cuales pertenecerían a su pequeño grupo sectario. Reproducimos el artículo que ha escrito Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, en el portal Aleteia. Falsificación de documentos. La RIES ha publicado en los días pasados algunos artículos desentrañando los vídeos que colgaba el príncipe Gurdjieff en YouTube. En ellos, por ejemplo, divulga su doctrina apocalíptica que anuncia un fin del mundo inminente. Además, en diversos vídeos que denomina develados, el líder sectario presenta documentos falsificados en los que algunos jefes de Estado y mandatarios internacionales, desde Hugo Chávez a Vladimir Putin, pasando por secretarios generales de la ONU, avalarían sus pretensiones mesiánicas y nobiliarias. No solo eso, sino que en una supuesta carta oficial el gurú sería designado heredero al trono español. La RIES ha sacado a la luz otras cartas y documentos falsos supuestamente firmados por el Papa Juan Pablo I y la Madre Teresa de Calcuta que lo nombrarían, antes incluso de su nacimiento, vicario de Cristo, gemelo del Salvador, etc. Y también hay cartas de obispos de España y de Colombia. Todas ellas con sus membretes, firmas y sellos correspondientes. Puede parecer un simple farsante, y cuesta creer que haya personas que puedan ser convencidas por tal sucesión de despropósitos. Sin embargo, el príncipe Gurdjieff ha conseguido captar a jóvenes, como la española Patricia Aguilar, para seguirlo en sus delirios. ¿Cuál es la opinión de los expertos? Hemos hablado con 2 psicólogos que conocen bien el fenómeno sectario para enterarnos de sus apreciaciones. Parecido a un caso anterior español. En todos estos documentos, el líder sectario no oculta su sentimiento de grandeza, tal como explica Carmele Sayans, psicóloga de Redune, Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad, y coordinadora de esta entidad en el País Vasco. Para ella, este seguidor de la nueva era que, reconociéndose con el derecho a ser venerado, se autoproclama sucesor de Samael Aun Weir, avala su omnipotencia a través de documentos falsificados y pruebas irrefutables destruidas con anterioridad por sus enemigos. Hábil tanto en el manejo de las tecnologías como en la búsqueda de jóvenes vulnerables, el príncipe Gurdjieff utiliza sus status de líder para satisfacer sus deseos sexuales, una asimetría de poder interpersonal que podría enmascarar sus propias inseguridades, señala la psicóloga, que compara este caso con el de Eduardo González, Eddie, un antiguo legionario español fascinado por el fenómeno ovni en la España de los años 70, que se autodenominó Príncipe Extraterrestre Online, y lideró la secta Edelweiss.
A través de clubs de montaña al estilo Boy Scouts, centenares de adolescentes contactaron con Eduardo González hasta que en 1991 fue juzgado y condenado a 168 años de cárcel por 28 delitos de corrupción de menores. Cumpliendo solo 6 años de la condena, el príncipe extraterrestre Alain, quien prometió a sus seguidores trasladarles al planeta de Lais cuando se produjera el inminente apocalipsis, les obligó a mantener relaciones homosexuales para conseguir su salvación. Este personaje, que intentó venderse como un ser especial y divino, fue asesinado a manos de un adepto de su secta año y medio después de su salida de prisión, recuerda Sayans. Manipulación a través del miedo. Steven Manrique se está sumando a la nueva era para captar a sus seguidores, y en este contexto de espiritualidad sincretista y difusa, utiliza el mensaje apocalíptico para retener a sus víctimas a través del miedo extremo. Totalmente convencido de sus privilegios, este líder sectario manipula y controla a sus adeptas para someter a las elegidas a la satisfacción de sus necesidades, afirma la psicóloga. A partir de los datos que conocemos, Carmele Sayans considera que, cegado por sí mismo y guiado por su narcisismo patológico, Steven Manrique es capaz de privar de las atenciones médicas a adeptas como Patricia, sin tan siquiera cuestionarse las consecuencias de sus actos. Se refiere a la necesidad que la joven española tiene de medicación para una cardiopatía. No solo eso, sino que, en su manera patológica de ver el mundo y con sus normas, Steven Manrique y el resto de líderes sectarios siempre salen ganando, ya que estos tóxicos personajes se atribuyen los logros y culpabilizan a sus adeptos de los fracasos, provocándoles un mayor sometimiento. Ahora el gurú comienza a borrar las huellas que hasta hace poco le expandían por las redes sociales. Un software de locución de textos y una imagen fantaseada, recubren las inseguridades de este líder sectario que fue capaz de captar a Patricia Aguilar cuando todavía era menor de edad y que seguirá captando hasta que se sienta acorralado o se le encierre por los delitos cometidos. Un perfil narcisista. Steven Manrique es un líder sectario que, según Carmele Sayans, podría cubrir los criterios clínicos de un trastorno de personalidad narcisista. Peligroso y tóxico en sus relaciones interpersonales por su falta de empatía, la persecución que actualmente está viviendo le ayuda a fortalecer el sentimiento de pertenencia de sus adeptos, pero a la vez le expone a un nivel de estrés considerable que, si estuviera unido al consumo de drogas como la ayahuasca, le podría descompensar y fanatizar aún más sus conductas y pensamientos. Coincide en este diagnóstico José Miguel Cuevas, doctor en psicología y miembro de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, AIAP, que también considera al gurú peruano como un personaje con rasgos narcisistas. Para Cuevas, en Félix Steven Manrique se puede observar una compleja personalidad que es bastante representativa de los gurús de grupos sectarios coercitivos, y explica que sus rasgos de personalidad principales coinciden con el análisis de más de 20 líderes sectarios que describió este psicólogo hace una década en el libro Sectas: cómo funcionan, cómo son sus líderes, efectos destructivos y cómo combatirlas. Al ver los vídeos del príncipe Gurdjieff, José Miguel Cuevas afirma que, salvo que sus descripciones adornadas sean fruto de una simulación psicopática compleja, pudiera existir detrás un cuadro con delirios de autorreferencia, donde la persona cree ser un ser superior que se relaciona con múltiples personajes de la historia. De esta manera, Hitler, Juan Pablo I, Kofi Annan, príncipes y gobernantes de múltiples países le temen, o le sirven pleitesía. Se autoproclama príncipe, refiere tener una gran cantidad de títulos nobiliarios y se codea e influye notablemente a gobiernos, naciones, etc. Incluso el destino de la humanidad pasa por sus manos. Rasgos paranoides. No solo eso, sino que este psicólogo experto en sectas constata una serie de rasgos paranoides. En este sentido existen señales de una confrontación directa con el mundo cuando señala que el fin del mundo está cerca, acusando a la humanidad y a sus desviaciones del destino final. Y cita precisamente uno de los últimos vídeos del líder sectario peruano: los perversos han cometido el error de haber activado el apocalipsis. Sin saberlo, ellos mismos han tirado de la cuerda de la guillotina que tienen en sus propios cuellos. La humanidad va a tener la maravillosa oportunidad de poder comprobar lo que he dicho.
¿Cuánta sangre le va a costar la comprobación? ¿Cuántos van a quedar vivos? Así, observa Cuevas, hay una visión maniquea del mundo, en la que solo cabe obedecer sus consignas y prescripciones para tratar de escapar de un horrible fin apocalíptico. Estos mensajes apocalípticos suelen emplearse de forma común en toda secta destructiva con el fin de controlar férreamente la conducta de sus fieles creyentes. En este sentido, a mayor creencia y temor, se presupone un mayor grado de conformismo y sumisión. Puede haber un desenlace trágico. Esta inducción del miedo, no tiene por qué derivar en principio en un destino fatal, suicidio, homicidio colectivo, para sus fieles, al menos a corto plazo, puesto que estas dinámicas atemorizantes y apocalípticas son más habituales y presentes de lo que parece. En este sentido, hay decenas de grupos en España que cuentan con discursos y advertencias similares. Aún así, José Miguel Cuevas no le quita verosimilitud a esta posibilidad a la que apunta la familia de Patricia, la de un suicidio, homicidio colectivo, posibilidad presente siempre en este tipo de grupos porque son impredecibles por el carácter totalitario e inestable de sus líderes. La opción del fin trágico, suele ser más probable que se desarrolle ante la presencia de acontecimientos exógenos amenazantes, habitualmente cuando el gurú se siente completamente acorralado o atrincherado. Como en los casos de los davidianos de Waco, Texas, en 1993 o, más atrás, el Templo del Pueblo de Jim Jones, 1978, estos mesías son especialmente peligrosos cuando se sienten acorralados, más aún cuando presentan rasgos antisociales o psicopáticos de la personalidad. Rasgos antisociales o psicopáticos. Y esos rasgos pueden estar. José Miguel Cuevas recuerda que, en el caso del príncipe Gurdjieff, se apunta a la hipótesis de la presunta explotación de jóvenes, a las que controlaría y manipularía de múltiples formas. Por supuesto, económicamente, en tanto que la familia de Patricia admitió una sustracción económica realizada por esta, además de una constante solicitud de dinero, señala. Por otro lado, moldeando y compartiendo creencias delirantes o no con el fin de conseguir beneficios propios. Las presuntas falsificaciones documentales o la manipulación a una menor, puesto que el adoctrinamiento se llevó a cabo siendo menor de edad, son otros claros ejemplos de esta personalidad antisocial. También se apunta a una posible manipulación sexual, sin conocerse exactamente el alcance, aunque describiéndose el deseo de procrear con alguna de sus fieles. Félix Steven Manrique también parece contar con un gran carisma y persistencia, siendo capaz de persuadir y convencer, hasta el punto del delirio compartido, foliado, y da muestras de un profundo estudio y conocimiento, si bien un aprendizaje alterado, desorganizado y mezclado con múltiples tergiversaciones, fantasías y delirios propios de cualquier secta destructiva. Muy posiblemente el gurú ha sido un estudiante avanzado que se ha formado y posteriormente ha podido seguir avanzando de forma autodidacta en el estudio de la gnosis, rituales, magia, esoterismo. Esto quiere decir que aunque el conocimiento sea tergiversado y delirante, presenta una cierta estructuración y lo presenta con un discurso que resulta convincente, más aún a personas vulnerables, tal como han descrito con el caso Patricia, una persona joven en la que aprovecharon el momento oportuno del duelo por la terrible muerte de un familiar muy querido. Por último, el psicólogo apunta que el príncipe Gurdjieff también recuerda a otros líderes contemporáneos que han pasado por recientes causas judiciales, como Ignacio González o el Maestro Fénix, Defensores de Cristo, o el mismo Paco Martínez, Dharma Tradición, cuyas temáticas, procedimientos y forma de explotación son casi idénticas. También la personalidad claramente parece muy similar. 2. La joven española captada por un líder sectario peruano asegura que es totalmente libre. Fuente: varios medios. Los medios de comunicación españoles e iberoamericanos siguen haciéndose eco de la captación de una joven española por parte de un líder sectario peruano, véase artículo anterior. Recogemos algunas de las novedades publicadas en los días pasados. Patricia Aguilar es una joven de Elche que tiene 18 años y desapareció el pasado mes de enero. La familia teme que esté en Perú con una secta, la secta del príncipe Gurdjieff.
Es una secta gnóstica. Sin embargo, ella, que al parecer tuvo un disgusto en un momento complicado de su vida, cuando falleció un familiar suyo, muy próximo a ella, entró en las redes sociales en contacto con ellos y un día dijo que se iba a dormir a casa de unas amigas a Murcia, se fue a Perú. Lo cuenta la cadena COPE. Preocupación de su familia. Cogió un avión, había cogido algo de dinero de casa y desde entonces es prácticamente imposible contactar con ella. ¿Alguna vez ha respondido a algún mensaje? Aunque según ha contado su prima Noelia Bru el pasado 12 de junio en Herrera en COPE, la situación ha pegado todo un giro en las últimas horas porque se ha puesto en contacto con nosotros dando a entender que quizás vuelva para dar explicaciones, algo que Noelia interpreta como que, en cierto modo, pide ayuda. Noelia teme que este giro sea provocado porque Félix Steven Manrique, ciudadano peruano que según las investigaciones es el jefe de esta secta gnóstica, se haya visto acorralado y quiera deshacerse de ella. Ante esto, se ha mostrado preocupada porque asegura, no sabemos de qué es capaz. Ha relatado cómo Patricia negaba pertenecer a este grupo, lo contaba con una normalidad que daba miedo. Daba la sensación de estar zombificada. La prima de Patricia asegura que la única pretensión que tiene su familia es la de poder viajar, ayudar y razonar con ella. Queremos que se sienta arropada y que vuelva. Noelia ha advertido del peligro de las redes sociales como foco para captar a jóvenes y explica el caso del príncipe Gurdjieff, ha montado una secta de su delirio. Sabemos que hacía propuestas sexuales y que tenía muchos perfiles públicos con los que sigue actuando. Hay que estar muy atentos y desconfiar de este tipo de contactos. Asegura estar bien y ser libre. La joven de Elche Patricia Aguilar Poveda, cuya familia denunció su desaparición y fue posteriormente vista en el aeropuerto de Chile junto a un ciudadano peruano, ha subido a YouTube una serie de videos explicando su versión. Asegura que ha contactado con la embajada española y pide a Pablo Iglesias que se encargue personalmente de defenderla ante los medios. Lo cuenta El Confidencial Digital. Patricia salió de su casa de Elche el pasado 7 de enero y nunca más volvió. Cuando sus padres se dieron cuenta de su desaparición, analizaron las pistas que había dejado tras de sí y llegaron a la conclusión de que se había marchado a Perú para seguir a un supuesto mesías llamado Félix Manrique. Este peruano de 34 años se autodenomina como uno de los 7 reyes de la creación del grupo sectario Gnosis, con cierta presencia en Latinoamérica. La joven, que fue captada por redes sociales, volvió a dar señales de vida tras ser detectada en el aeropuerto de Santiago de Chile. Iba acompañada del líder de esta secta, y el comandante del vuelo aseguró que parecía estar bajo los efectos de algún tipo de narcótico. Desde entonces, su familia ha estado tratando de dar a conocer la historia de Patricia. Se encuentra en un piso de Lima en compañía de otras 8 chicas que harían las veces de esclavas sexuales. La policía española sigue muy de cerca el caso. De hecho, hace días han detectado, según ha podido saber El Confidencial Digital, que la joven ha subido a la plataforma de vídeos YouTube. En ellos, de forma supuestamente voluntaria y sin coacción, la joven da su visión sobre su situación actual. Soy Patricia Aguilar Poveda, aunque creo que todo el mundo en España ya me conoce por las noticias que se han estado difundiendo, difamando mi nombre, asegura. Me he presentado ante un montón de autoridades, ante Interpol, Interpol Perú, Interpol México, Interpol Chile, a la Embajada Española y al Consulado Español. Me he entrevistado con todos ellos durante horas, y he estado sola allí. Me han hecho exámenes y me han preguntado un montón de cosas. Esta gente está perfectamente preparada para ver si una persona está coaccionada o manipulada, o está en uso de su libre voluntad. El cónsul español en Lima ha firmado mi declaración como que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales y que no tengo retraso mental como describen en algunas noticias. Me parece bastante mal que no se haya dicho nada de esto, le están mintiendo al pueblo español. Llamamiento a Pablo Iglesias.
En un determinado momento de la grabación, subida a la red el pasado 8 de junio, Patricia Aguilar pide, al partido Podemos y a su líder Pablo Iglesias que se encargue personalmente de mi caso, que hable a los medios de comunicación, explicando su versión. Se lo pido porque es joven, sabe lo que es ser acosado por medios de comunicación, sabe lo que es que difamen tu nombre, que difundan tus fotos sin tu permiso, no es nada agradable, asegura. Además, la joven se ofrece para mantener una reunión con Iglesias, es más, si el señor Pablo Iglesias quisiera entrevistarse conmigo yo estaría encantada, para decir que no estoy desaparecida, reafirma. En un tercer vídeo, realiza otro llamamiento. Esta vez a la justicia española. Pido al Poder Judicial en España que frente toda esta lucración, sí, de mi imagen, de esta difamación de mi nombre, porque se están vulnerando mis derechos. Mi derecho a la privacidad, la intimidad, mis derechos a la libertad, asegura, mientras se ofrece para una entrevista a RT en español o Telesur, medios de comunicación, independientes, no como los españoles que se dedican a manipular. Una ONG de la secta por medio. La propia Patricia emitió un vídeo en el que afirmaba no estar desaparecida, algo que para la familia es un claro lavado de imagen hacia Félix Steven Manrique. La novedad en el caso es la aparición de la ONG Acoracom, según revela el canal televisivo español La Sexta. Esta organización asegura que Patricia está trabajando para ellos, y que su presidente, Steven Manrique, nunca ha estado en España. Sin embargo, tal y como ha confirmado la familia de Patricia en Espejo Público, esta supuesta ONG no tiene ningún tipo de acto ayuda social. Además, al buscar en los registros no se puede encontrar un local o sitio físico en el que se ubique. Steven también es gerente de psicología de La Aurora Dorada, una organización que presenta las mismas características que tampoco tiene registros. Todos los datos apuntan a que esta supuesta ONG es una tapadera para ocultar la existencia de la secta que captó a Patricia Aguilar. En sus comunicados, la ONG Acoracom ataca a medios de comunicación españoles, entre los que está el programa televisivo Más vale tarde, que desveló el funcionamiento de la secta Gnosis en España. Anulación de la personalidad. El semanal digital ha publicado un artículo escrito por la psicóloga Pilar Enjamio. Lo reproducimos a continuación. Las sectas prometen remedios infalibles a problemas complejos, pero terminan secuestrando a personas jóvenes en una crisis vital. El caso de Patricia Aguilar resume este brutal fenómeno. La peligrosidad de las sectas es de una enorme magnitud y, debido a las armas utilizadas tanto en la captación como en la imposibilidad forzosa del abandono, debemos olvidar la mayoría o minoría de edad. Es a todas luces un claro secuestro y anulación de identidad y personalidad propias. En esta etapa de rebeldía y exploración de nuevos mundos, no son conscientes de los peligros hasta que se dan de bruces con ellos, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Se aprovechan de situaciones y problemas de los jóvenes, ofreciéndoles la panacea y solución a sus angustias vitales. Por supuesto, el entorno y la familia son enemigos a derribar. Patricia Aguilar, de Elche, cumplía el pasado 7 de enero su mayoría de edad. Celebraría su cumpleaños con amigos en una casa de campo y ya dormiría allí. Falsa afirmación. Se fue a otro país llevándose 6.000 euros del dinero familiar. Posteriormente, al examinar su habitación, se vieron folletos, papeles de cómo casarse en Perú, rituales de un grupo Gnosis. Más que un grupo religioso o filosófico de conocimiento, como significa su palabra, es una secta destructiva dirigida por un líder psicópata y enfermo de origen peruano. Por supuesto dispone de varios perfiles en Facebook, uno de ellos como Givani Misteiro. En este perfil alienta a las chicas que quieran alejarse de su país y de su casa que le escriban. Está acomplejado, acaso con nula suerte en las relaciones y no es por la fuerza. Patricia Aguilar sufrió mucho con la muerte de un tío con 29 años y empezó a conectar con estos grupos íntimamente ligados a lo esotérico y al tarot. Incluso, les dicen, conectan con el espíritu de la persona se ha ido y de este modo eliminan el dolor y duelo de un plumazo.
Tenía 16 años y fueron captándola hasta que a los 18 se fue a Perú con un luminario, que convive con 8 esposas o jóvenes sumisas en su piso y que están obligadas a favores sexuales a cambio de su protección espiritual. Vendrá el fin del mundo, pero antes, gratuitamente, les operará los pechos y disminuirá las caderas gratis. Conocen los problemas adolescentes de no hallarse a gusto con el propio cuerpo, en una etapa de cambios hormonales y percepciones de la realidad. Una vez lograda la captación, las armas son, además de la hipnosis y control mental, las drogas y los alucinógenos. En el pasado mes de marzo, el día 18, un piloto avisó de que había una joven dopada y balbuceando. Acompañándola había un hombre, no la dejaba hablar, coartaba su libertad y la acompañaba al aseo. Manipulación, engaño, desorientación, convirtiendo personas en robots. Y en alguna secta incluso ofreciéndolas como sacrificio a Satán a cambio de poder. En países como Brasil, Cuba, Santo Domingo, el vudú se realizaba después de una mezcla de drogas, tetradotoxina, datura metal y datura estramonium, que transformaban a personas en muertos vivientes o zombies. Hace escasos días Patricia envió un WhatsApp con un "Hola, ¿qué tal?". Era para saber cómo está la situación aquí. Piden dinero bajo amenazas y destruyen archivos de ordenador que puedan implicarles. Su justificación es la mayoría de edad y su explicación que la problemática es la abducida y secuestrada, nunca ellos. No son psicóticos, saben lo que hacen. Deberían estar a buen recaudo, pero en el camino fallan muchos controles a nivel estatal y legal que deberían revisarse. 3. La secta de los cátaros se extiende por España y capta jóvenes. Fuente: Código Nuevo. Con el título, "Ni sexo, ni carne, ni vida social, así son los cátaros del siglo XXI", el medio digital Código Nuevo ha publicado un reportaje escrito por Edu Soto sobre la denominada Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara, presente en España. Un grupo que, según asegura en su propia web, estudia, recupera y promueve los valores universales del catarismo. El periodista, refiriéndose a la herejía medieval de la que se consideran herederos, se pregunta qué narices pinta un supuesto cátaro en la Barcelona del S.XXI. Y cuenta cómo recientemente se encontró en un puesto de este grupo para la venta de libros. Quien lo atendía le recomendó un libro escrito por un tal Juan de Sangrial, un señor con barba y pinta de monje medieval que, según él, denunciaba el genocidio cometido por la Iglesia de Satanás en la Tierra, es decir, el Vaticano. Sotos explica que su discurso, más esotérico, místico que histórico, tenía muy poco que ver con lo que cabría esperar de una organización que se hace llamar Asociación de Estudios Cátaros. Y por ello quiso entrevistar a un joven que perteneciera a la organización. Y pudo hacerlo con Carlos, de 25 años. Extractamos a continuación algunos fragmentos de lo que cuenta el redactor. De la búsqueda espiritual a la secta. Nada más llegar, mis ojos casi se salen de las órbitas cuando veo que en medio de una especie de altar tenían una imagen de la Dama de Elche rodeada de 2 delfines blancos y demás símbolos, a cada cual más inquietante. Allí, sentado con Carlos y acompañados de una señora con cabello corto, canoso y un acento realmente extraño, el joven estudiante de antropología me explica cómo se convirtió en cátaro hace ya unos 5 años. A los 15 o 16 años empecé a despertar espiritualmente y comencé a buscar alternativas a lo que te ofrece el sistema. En 2012 asistí a una feria alternativa y me encontré con una parada de los cátaros. Allí empezó todo, dice mientras la mujer de su lado, cuyo nombre no conseguí retener, asiente con la cabeza y graba toda la conversación. Sentía que no encajaba en el estilo de vida que me dictaba la sociedad, añade Carlos, que anteriormente había probado con el budismo zen y el yoga. Según me cuenta, el catarismo espiritual se diferencia del histórico en que sus valores de bondad se habían dado a lo largo de la historia en varias culturas como, por ejemplo, los nativos americanos o los iberos. En fin, un mejunje de historia que se junta con una concepción muy diferente de Dios y el hombre. Al igual que el hombre nace de un padre y una madre en la tierra, en el cielo nuestra alma nace de un padre y madre divinos. Por eso, diferenciamos entre el Padre del puro amor y el Dios de las religiones fundamentalistas. Todos podemos ser dioses.
Cuando ya llevamos unos 5 minutos de conversación, en los que Carlos llega a jurarme que todos podemos convertirnos en una divinidad en la tierra, una única pregunta, la misma que me había llevado hasta allí, asoma en mi mente: estaré ante una secta de manual. Así que no pierdo el tiempo y de una manera sutil le suelto la pregunta del millón. Tras mirarse con una leve sonrisa con la señora a su lado responde: al principio algunos amigos pensaron que había entrado en un grupo sectario, pero dejaron de decírmelo cuando vieron mi evolución personal. Destacan las propiedades milagrosas y casi divinas que los adeptos atribuyen a Juan de Sangrial, el fundador de este movimiento neocátaro. Según Carlos, este señor que vive a caballo entre Murcia y Cataluña, sería una especie de ungido, o iluminado en contacto con los ángeles y demás entidades elevadas. Una secta. El periodista recoge también las declaraciones de Juancho Domínguez, presidente de Redune, Red para la Prevención del Abuso de Debilidad y Derivas Sectarias. Hace ya unos 10 años que tenemos informaciones sobre este grupo. Sigue las típicas artimañas de presentar su grupo pseudo-religioso como una asociación histórica, aunque los que conocen la historiografía cátara echan pestes de lo que divulgan. Están utilizando el catarismo para su beneficio propio, asegura, a la vez que define el grupo como un ejemplo clásico de secta. Edu Sotos también se ha puesto en contacto con una mujer española cuya única hija se ha unido a uno de los núcleos del grupo. Al otro lado del teléfono, esta madre cuenta cómo llegó a recurrir a la Guardia Civil después de que su hija desapareciese durante varios días. La captaron con la excusa de enseñarle a tocar el piano totalmente gratis. Un día recogió sus cosas y se encerró en un chalet con ellos durante 10 días. Desde el Servicio de Atención e Investigación de Socioadicciones, AIS, una entidad barcelonesa que trató psicológicamente a un par de exmiembros del grupo, una psicóloga explican: para empezar, ese tal Juan de Sangrial es un ciudadano ruso diagnosticado con esquizofrenia que tuvo que abandonar su país para no acabar en prisión. Técnicas de manipulación psicológica. Según ella, el líder, que se proclama autor de 450 libros y colecciones poéticas, se mueve acompañado por una especie de escolta entre las comunidades de cátaros que existen en Murcia, Valencia, Barcelona y la comarca del Empordà, donde parecen tener su núcleo principal y donde, incluso, realizarían rutas por los antiguos castillos cátaros como el de San Salvador de Verdera en el municipio de Port de la Selva, una especie de lugar santo para ellos. Durante sus sesiones con personas que pertenecieron a este grupo, la especialista se encontró con la sintomatología clásica de una persona sometida a un grupo de control mental. Basándonos en los casos que hemos tratado, sí que podemos afirmar que el grupo practica técnicas de manipulación psicológica. Existe un alejamiento premeditado de las familias de sus integrantes, manipulan la información que reciben, les hacen limitar su contacto con el exterior y se les hacen reinterpretar su vida con su propia visión, detallan desde AIS. Al parecer, la vida comunitaria que predican facilita en gran medida su control mental, aunque, eso sí, mantienen parte de sus miembros insertados en la sociedad, desde donde realizan su labor de captación de nuevos miembros. Juan de Sangrial, el nuevo Mesías. Una versión idéntica a la que me había relatado aquella madre por teléfono. Le ponían metas a la hora de captar personas para sus reuniones y talleres. Incluso la utilizaban para editarle los discos a Juan de Sangrial. Era una gran comedura de tarro, pero se lo vendían como si se hubiese unido a una gran familia, decía. Sin embargo, explica el periodista, la confirmación de que algo bastante oscuro se ocultaba por detrás de este grupo le llegó de parte de Vicente Jara, laico dominico y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, con un artículo publicado hace unos años en Infories. Juan de Sangrial, que en realidad se llama Ioann Bereslavsky, ya había fundado un movimiento en Rusia conocido como la Iglesia Ortodoxa Madre de Dios Derjavnaya, con cerca de 3.500 seguidores en varias repúblicas exsoviéticas. Los datos que tenemos de él son muy difíciles de encontrar, pero sabemos que está presente en España desde 2006, apunta Jara, quien calculaba entonces que el grupo ibérico no debería superar las 200-300 personas, en su mayoría de origen ruso.
Para el investigador, es un sinsentido que este señor haya promovido dos movimientos casi completamente opuestos en dos países, por lo que o ha sufrido un verdadero cambio en su fe o estamos ante un charlatán que persigue ser idolatrado como una especie de mesías. Un líder sectario siempre busca crear su movimiento por el impulso que siente de expandirse y adorarse a través de otras personas a los que acaba convirtiendo en una especie de esclavos, añade con rotundidad. El sexo con el líder, acto espiritual. Este señor se considera como un mesías, un iluminado o salvador de la humanidad. Siempre habla de él mismo como un genio, un experto en lenguas, alguien que ha visitado todos los templos del mundo y adquirido su sabiduría. Además, se sitúa él mismo como un unificador de la espiritualidad de Oriente y Occidente, resume Jara, quien cree que nos encontramos ante un enfermo que alimenta su egolatría, y que lo califica como una persona muy peligrosa capaz de dominar las conciencias. Otro aspecto que denuncia Jara es el sexual. Si bien los cátaros practican y divulgan la castidad como uno de sus principales valores, una herencia del pensamiento gnóstico, el sexo con el líder espiritual está considerado como una de las prácticas más elevadas. Estos grupos, en los que sus líderes se creen tan puros, tener sexo con ellos se equipara a un acto espiritual. En el caso de estos neocátaros no lo puedo afirmar, pero es posible que ocurra algo similar, concluye el investigador con toda la cautela. Posibilidades de acción policial. No obstante, algo en lo que inciden todos los entrevistados es que, aunque existiesen estas prácticas sexuales o realmente hubiese una manipulación mental, nada de ello podría ser denunciado por sus familiares, ya que sus integrantes son adultos y no constituye un delito tipificado en el Código Penal, único pretexto bajo el cual las fuerzas de seguridad pueden actuar. Me sentí impotente cuando en la Guardia Civil me dijeron que no podían ayudarme porque era mayor de edad, reconocía, una vez más, la madre de la miembro del grupo. Lo cierto es que desde Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica de Cataluña, confirman que no existe ningún tipo de denuncia sobre el grupo y por muy mal que suene todo, no existe ninguna motivación económica por detrás de la supuesta secta. Eso sí, teniendo en cuenta que su discurso se basa en la austeridad extrema y el rechazo material, a Edu Sotos no le extrañaría que sus miembros realizasen donaciones voluntarias de sus sueldos o propiedades, aunque es un tema del que prefieren no hablar. La secta se defiende. Los cátaros desde siempre han sido atacados y a día de hoy sigue pasando lo mismo. Nosotros no tenemos nada que esconder, responde con tono resignado Laurel, el responsable del movimiento en Barcelona, a lo que le dice el periodista. Parece que predicar el bien sea un delito, basta con echar un ojo a la historia y comprobar el destino de todos aquellos que en su día intentaron ayudar a la humanidad, insiste y añade que te va a decir un investigador católico. Ellos lo manipulan todo. Edu Sotos concluye su reportaje afirmando que este grupo, al igual que los otros 350 que han sido identificados como grupos sectarios en España, según un estudio de 2014 realizado por Luis Santamaría, miembro de la RIES, están compuestos por personas como Carlos, que buscan respuestas con la mejor intención, y otras que, conscientes de estas carencias, formulan soluciones a la medida y se lucran con ello. Entrar en estos grupos siempre es más fácil que salir, escribe, y ser joven e idealista te puede jugar una mala pasada. 4. Detienen en los EEUU, al líder de una secta polígama de origen mormón. Fuente, El Periódico. Las autoridades de Dakota del Sur han detenido a Lyle Jeffs, un fugitivo y líder de la secta polígama Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IFJSUD, una escisión del mormonismo, que había estado en busca y captura desde hace cerca de un año tras saltarse el arresto domiciliario. Según informa el periódico, Jeffs, de 57 años, violó la orden de arresto domiciliario el 18 de junio de 2016 en Salt Lake City mientras esperaba ser juzgado junto a otros miembros de la secta acusados de desviar fondos federales que les habían sido concedidos para un programa de ayuda alimentaria a personas desfavorecidas. Lyle Jeffs es el hermano de Warren Jeffs, considerado como el profeta de esta secta que lleva más de 20 años cumpliendo una condena perpetua por casarse y abusar de niñas menores de edad.
La IFJSUD es una secta fundamentalista no reconocida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Salt Lake City, los mormones, ya que ésta renunció a la poligamia en 1980. La acusación asegura que los 11 líderes de esta secta conspiraron para defraudar parte del Fondo Federal del Plan Asistencial Alimentario de Estados Unidos y que además concurrieron en un delito de blanqueo de capitales. La IJEFF se declaró inocente en el primer juicio sobre ambos delitos y se escapó del segundo quitándose el GPS que llevaba en el tobillo con aceite de oliva. La mansión del detenido ha sido comprada por su 65ª mujer, de un total de 79, con la intención de crear una atracción turística y un refugio para los que abandonen la secta. 5. Zimbabue, el pastor de un grupo de origen cristiano asegura hablar por teléfono con Dios. Fuente, MDZ. Hola, es el cielo. Es el cielo. El predicador zimbabuense Paul Sanyangore se hizo famoso a nivel mundial por un don que, asegura, solamente él tiene, hablar con Dios. Los fieles de la Iglesia Internacional de los Ministerios de la Victoria Mundial lo siguen, le creen y lo admiran por su capacidad. Tengo un canal directo, en realidad tengo su número y puedo llamarle cuando haya una necesidad, explicó teléfono en mano, ante las decenas de personas de su congregación. Lo leemos en MDZ. Durante una de las reuniones en Zimbabue, en el sur de África, hizo una demostración de su poder. Hola, es el cielo. Es el cielo. Tengo una mujer aquí, ¿qué tienes para decir sobre ella?, preguntó Sanyangore. De inmediato, Dios reveló detalles sobre la mujer, publicó el sitio African News. Dijo que debemos rezar por sus chicos, por los dos. Dice que uno es epiléptico, el otro es asmático. Dios me pide que te diga que tu historia ha cambiado, expresó el pastor. Sus críticos, sin embargo, aseguran que en realidad en el otro lado de la línea estaba una persona que conocía la historia de esa mujer. Ante los cuestionamientos, el pastor respondió que tiene instrucciones en el teléfono sobre qué hacer o decir. Si los cielos hablaron a Abraham, ¿por qué no nosotros? Ustedes son de poca fe y la gente siempre tendrá dudas, continuó, y aunque aseguró que nada de lo que hace es para buscar publicidad, ahora podría lanzar un canal de internet llamado Heaven Online, Cielo en línea. Sus videos en las redes sociales ya han sido reproducidos centenares de miles de veces. Otros pastores con hábitos particulares. Esta no es la primera vez que un pastor africano se hace famoso por sus prácticas poco ortodoxas. En la provincia sudafricana de Limpopo, Rufus Fala, de la Iglesia Cristiana Espiritual de Magodu, practica un método en extremo curioso para curar a sus seguidores, consistente en hacerles beber insecticida. Es nocivo, pero Dios me dijo que lo usara, justificó esta práctica y aseguró que fue la primera persona en probarlo. Mientras que el pastor Letebo Rabalago, también en Sudáfrica, rocía a sus seguidores con un insecticida para curar sus males. 6. Argentina, se suicida un pai umbanda detenido por abusos sexuales. Fuente, Terra, Diario de Cuyo. El pai umbanda de nacionalidad brasileña que el pasado 11 de mayo fue detenido en el partido de Moreno, acusado de presunto abuso sexual de una menor de 10 años y de otras 4 mujeres durante rituales religiosos, fue encontrado ahorcado en su celda. Se trata de Luis Fernando Gómez Leal, de 50 años, quien fue hallado muerto y colgado en su celda en la Delegación 3 de Febrero de la Policía Federal Argentina, PFA, ubicada en la calle Bonifacini 4765 de la localidad bonaerense de Caseros, según informa Terra. Uno de los oficiales lo encontró ahorcado con la campera que tenía de abrigo cuando le llevó la bandeja con el almuerzo. Todo indica que se trató de un suicidio, aunque la causa fue caratulada como muerte dudosa, y tomó intervención en el caso el Juzgado Federal 2 de San Martín. Leal había sido detenido el pasado jueves en una vivienda de la calle La Pinta 3135, en Villa Trujillo, partido de Moreno. La fiscal de Moreno Luisa Pontecorvo, a cargo de la causa por presunto abuso sexual, había solicitado la detención del pai umbanda. Los testimonios que se recabaron durante la investigación dieron cuenta de que los delitos habrían sido cometidos mientras el involucrado llevaba a cabo ritos de la religión que profesaba como ministro de culto.
El arresto se había producido tras varios allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En las fincas allanadas, la policía encontró elementos relacionados a ceremonias umbanda y murales vinculados a ritos satánicos. El hombre estaba acusado de abusar sexualmente de al menos 5 mujeres, entre ellas una menor de 10 años. La fiscal Pontecorvo le imputaba el delito de abuso sexual agravado por resultar un sometimiento gravemente ultrajante para con las víctimas por el acceso carnal y por la condición de ministro de culto, hechos reiterados, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma. El pai umbanda se había negado a declarar cuando fue llevado a la fiscalía para ser indagado. Según informa el diario de Cuyo, el pai umbanda aprovechaba el poder que tenía sobre sus fieles para abusar de algunas de las mujeres que concurrían a su templo en el partido bonaerense de 3 de febrero. Al parecer, antes de su detención planeaba escapar, porque tenía sus bolsos preparados con ropa, dijeron. Los policías llegaron a ese lugar a pedido de la fiscal tras varias denuncias. Los investigadores determinaron que en esa casa se desarrollaban ceremonias del rito umbanda que eran dirigidas por el pai Luis. De acuerdo a las denuncias, el pai sometía sexualmente a sus seguidoras en una habitación lindera al templo, a quienes amenazaba de muerte y les exigía que no contaran lo que había sucedido. Los agentes investigan al menos 5 casos de abuso sexual, entre ellos el de una niña de 10 años, pero creen que las violaciones fueron más, por lo que solicitaron a quienes tengan datos sobre otros casos se presenten ante la Fiscalía de Moreno. 7. Un historiador de Mallorca publica un libro sobre el espiritismo local entre los siglos XIX y XX. Fuente, Diario de Mallorca. El Teatre de Capdepera acogió el pasado 12 de mayo la presentación del libro L'Espiritisme a Capdepera, 1868-1936, de Josep Terrassa. Además de él intervino Pere Fullana, historiador, especialista en ciencias religiosas y profesor de la UIB. Según informa el Diario de Mallorca, este revelador estudio pasará a integrar la colección Menjavens de Edicions Documenta Balear. A destacar a su vez la implicación activa de la Asociació Cap Vermell y el Ayuntament de Capdepera. El prólogo ha sido escrito por Isabel Peñarrubia, mientras que el epílogo, por Gerard Horta. Tal y como se promociona en la contraportada, el espiritismo es una doctrina basada en la creencia de la existencia y de la manifestación de los espíritus, que se pueden comunicar con los humanos mediante un medium. En esta línea, partiendo de esta creencia, en la literatura y en la dura vida diaria se desarrolló una moral con un fuerte compromiso humanitario, paz, solidaridad con los desposeídos, justicia, honestidad y compasión por los débiles. La defensa de estos valores los llevó a la lucha política, a reclamar la libertad de culto, a promover una relación igualitaria entre hombres y mujeres, a trabajar para la emancipación económica y la defensa de la sociedad civil. Tradicionalmente, el espiritismo expresó las ansias de renovación espiritual de un sector de las clases populares que unía revolución, espiritualidad y federalismo. En definitiva, la obra completa el estudio de la disidencia religiosa y política en Capdepera. El espiritismo de Capdepera fue un movimiento social sorprendente en Baleares y único en la part forana de Mallorca. Surgió con una fuerza que, junto con el metodismo, sirvió de referencia para identificar el talante gabellí en la isla. El autor, Josep Terrassa Flaquer Capdepera, 1952, ha llevado a cabo una considerable labor divulgativa de la cultura local en Cap Vermell, antes revista, ahora digital. Una parte de los artículos se han recopilado en los libros El Castells de Capdepera, 1985, y Patrimoni Arqueològic del Municipi de Capdepera, 1991. En 2013 participó en el libro colectivo El Metodisme a Capdepera. En l'Espiritisme a Capdepera los capítulos se titulan, El Sexenni Democràtic, l'Espiritisme gabellí vuitcentista, Espiritisme i Socialisme i Lliurepensament i Espiritisme en la Segona República. 8. Panamá, denuncian a un curandero por estafa. Fuente crítica.
Moradores de la comunidad del Tejar en el distrito de Olange en la provincia de Chiriquí, Panamá, denunciaron el pasado 7 de junio a un ciudadano de 25 años de edad quien presuntamente se hacía pasar por curandero para estafarlos prometiendo sacar entierros y brujerías de sus residencias. Según informa Mayra Madrid en el diario Crítica, unas 12 familias de esta comunidad aseguran haber entregado dinero al sujeto, quien les manifestaba que mantenían entierros en sus casas y que los sacaría, por lo que accedían estas personas a darle el dinero para verse librado de todo mal. Uno de los moradores de la comunidad, explicó cómo entregó la suma de $2.000 al supuesto curandero y este prometió hacerles unas limpias, e incluso habló de que cerca de su vivienda en otros terrenos, había un cementerio indígena antiguo que mantenía huacas enterradas, que su valor económico era grande y que podían venderse y obtener buenas ganancias. De igual manera lo hizo con otros moradores quienes entregaron otras sumas de dinero, al punto que al contabilizar hablan de unos $20.000 producto de los engaños que les hacía a las personas que viven en la comunidad del Tejar. Los moradores manifestaron que al momento de ver las cosas muy extrañas y sentirse estafados llamaron al supuesto curandero para reclamarle, haciéndole saber que lo denunciarían, sin embargo solo recibieron amenazas de muerte por parte del mismo a través de la brujería. Se pudo conocer que el supuesto curandero desenterraba algunas piezas y decía que eran de oro, y prometía que se encargaría de todos los trámites para venderlas, por lo que necesitaba dinero para realizar los contactos y movilizar a las personas que comprarían las piezas, incluso nombraba que haría trato con figuras políticas de Panamá. El presunto estafador aseguró que todo lo que se ha dicho es falso, ya que no ha estafado a nadie, más bien se trató de algunos dineros que pidió prestados, y que sus abogados se encargarán de la situación que han presentado dichas personas. 9. La medicina homeopática no existe como tal en España. Fuente: La Voz de Galicia. La homeopatía es una pseudoterapia basada en una pseudociencia que no tiene cabida dentro de la evidencia científico-médico actual y bajo ningún caso puede considerarse ni como una especialidad médica reconocida legalmente, ni como rama de la medicina científica ni como un acto médico en sentido estricto. Es lo que quiere dejar bien claro Jerónimo Fernández Torrente, coordinador del Observatorio contra las Pseudociencias y Pseudoterapias de la Organización Médica Colegial, la principal organización de médicos de España, que dentro de unos días denunciará ante la Fiscalía decenas de páginas web que promueven estas prácticas engañosas. Reproducimos a continuación la entrevista que le ha hecho La Voz de Galicia. ¿La homeopatía tiene alguna mínima base científica? No, en absoluto. 200 años después de que el señor Hahnemann dijera que la tenía, la comunidad científica todavía no la ha encontrado. Los ensayos que han presentado tienen graves deficiencias metodológicas, no se sustentan ante la comunidad científica y son para patologías banales y simples. ¿Cómo es posible, entonces, que 200 años después siga vigente? Porque la han disfrazado de un corpus doctrinal realmente ficticio. La paradoja de la homeopatía es que no tienen que demostrar los beneficios que ellos dicen que tienen sus productos, mientras que los fármacos sí tienen que probarlos. Se venden en parafarmacias sin prospecto, a un precio importante, y sin pasar por los controles de cualquier otro medicamento convencional. ¿Por qué se siguen tomando? Básicamente, por la desesperación de la gente, porque cree que no le queda otra salida. Hay gente que está desinformada, y los médicos también tenemos algo de culpa, porque debemos acercarnos más al paciente y al ciudadano y darles a conocer la verdadera ciencia médica. Los que defienden esta práctica dicen que los efectos de sus productos van más allá del placebo. ¿Cómo es posible, si básicamente son agua con azúcar? No lo es. Básicamente es un placebo. Que no están demostrados científicamente no solo lo decimos nosotros. En un documento oficial publicado por el Ministerio de Sanidad ya se dijo que la homeopatía es una pseudoterapia que no ha demostrado nada, ningún efecto terapéutico más allá del efecto placebo. Dicen que son más seguros. Los productos homeopáticos no tienen que demostrar que tienen un efecto terapéutico, solo tienen que probar su seguridad y calidad. Pero el agua también es segura, y si no está emponzoñada también es de calidad.
El placebo no tiene efectos secundarios, salvo si sustituye a un medicamento efectivo, en cuyo caso sería un engaño, un fraude y una pérdida de oportunidad para el paciente. En realidad, después de tantas veces diluido, del supuesto principio activo no queda nada. La homeopatía se basa en 3 principios. Que lo similar cura lo similar, la dilución infinitesimal del principio activo, hasta que no queda nada, y que el agua tiene memoria. Ninguno de los 3 presupuestos es aceptable para la comunidad científica. Y aún hay gente que se lo cree. No hay que creer en la homeopatía, sino en el método científico. Lo que ofrecemos es la ciencia médica, que es la base de los sistemas nacionales de salud, que debemos preservar. Creer en la homeopatía es más propio de la Edad Media, de otros tiempos pasados, que del siglo XXI. En Italia se murió un niño porque le trataron con productos homeopáticos una otitis. ¿Podría pasar en España? No sabemos si podría pasar o no. Pero en el caso del niño italiano, sus padres no creían ni en las vacunas ni en los medicamentos. ¿Es argumento suficiente para decir que el niño tenía que morirse? Pues no, fue una tragedia evitable, el médico no cumplió con su función. En España, la ley de protección del menor prima ante estos casos el interés superior del niño frente a la tutela y potestad de los padres. El adulto puede hacer lo que quiera, pero tiene que haber un consentimiento informado de que no hay ninguna evidencia clara detrás de un producto homeopático. Ustedes reconocen la medicina homeopática. No existe como tal. La organización médica colegial no la reconoce como especialidad médica ni como acto médico. Pero hay médicos que se dedican a la homeopatía. En algunos colegios provinciales están registrados médicos que hacen homeopatía. Los reconocemos como una actuación médica, pero no como un acto médico ni como parte de la medicina. Es ético. En los artículos 26,1 y 26,2 de nuestro Código Deontológico del 2011 se dice que no se pueden utilizar terapias engañosas, sino solo medicamentos y productos con una base científica demostrada. 10. El peligro de las pseudoterapias, bajo observación médica en España. Fuente, La Voz de Galicia. La enfermedad no existe. Si tiene un cáncer, sufre Alzheimer, padece diabetes o cualquier otra patología, sepa que es el resultado de un conflicto psicológico no resuelto. Y usted tiene la culpa. Pero puede quizás que su dolencia sea real. Entonces podría considerarse como el resultado de los desajustes a nivel celular que actúan distorsionando la perspectiva cuántica de la célula. O no, pero tranquilo. Tiene remedio. Aplíquese una buena dosis de lejía industrial para su asma, prostatitis, apendicitis o incluso para tratar el SIDA y la malaria. Si le resulta un poco fuerte y tiene cáncer, entonces nada mejor que el muérdago. Lo cuenta La Voz de Galicia. Surrealista, ¿verdad? Pero no le estamos tomando el pelo. Todas estas y otras afirmaciones son reales y son postuladas por los promotores de una amplia variedad de pseudoterapias, que van desde la nueva medicina germánica, a la neuroemoción, la medicina antropofósica o la medicina cuántica. Aunque son muchas más, a cada cual más alucinantes si no fuera porque comprometen no ya la salud, sino la vida de muchas personas que, bien por miedo o ignorancia, caen en las redes de estos charlatanes, timadores y sinvergüenzas. Los adjetivos los pone Jerónimo Fernández Torrente, responsable del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial. La entidad médica acaba de entregar a su departamento jurídico una lista con algo más de 120 páginas en Internet que promueven desde falsos y peligrosos productos biológicos, como la MMS promovida por el agricultor Joseph Pamies, aunque en realidad es lejía industrial, a tratamientos amparados en el inocente pero engañoso término de terapias emocionales, pasando por webs que anuncian artículos contra el cáncer sin ninguna base científica ni efecto conocido. El documento se entregará la próxima semana en forma de denuncia a la Fiscalía General del Estado y, más tarde, al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Sanidad. Fernández Torrente se para en el MMS, prohibido desde el 2010 por la Agencia Española del Medicamento y cuya promoción, difusión y venta está considerada como delito en la última reforma del Código Penal.
Pero, aún así, aún se puede encontrar por internet. Y lo que es igual de grave, es apoyada por algunos médicos, sin escrúpulos. Este supuesto suplemento milagroso, explica el médico, contiene en un 28% de su composición clorito sódico, que es lejía industrial que se utiliza como blanqueante en la fabricación de papel y en la industria textil. Se disfraza, eso sí, con vinagre o ácido cítrico, lo que lo convierte aún en más peligroso porque así se convierte en un potente oxidante industrial. No es un producto, pero igual de peligrosa es la medicina antropofósica, impulsada por el austríaco Rudolf Steiner, un cóctel de ocultismo que considera a cualquier enfermedad como una oportunidad para restablecer el karma. Es una actividad muy peligrosa, advierte Jerónimo González, ya que incluso propone tratar el cáncer con muérdago. De la angeloterapia a la oniromancia y las pulseras energéticas. Poner en contacto a los pacientes con los ángeles y arcángeles, cuya luz acelerará su proceso de curación y bienestar. Es lo que propugna la denominada angeloterapia. Si no cree en ellos, puede utilizar la terapia magnética, que pasa por la imposición de imanes en diferentes partes del cuerpo, u optar por la oniromancia para divisar su porvenir o por las pulseras energéticas para alcanzar el equilibrio emocional o inmunológico. Todo es falso, pero son pseudoterapias cándidas si se comparan con la nueva medicina germánica o método Hammer, un médico encarcelado en España y que tuvo que huir del país, aunque también tuvo problemas con la justicia. Defiende que la enfermedad es consecuencia de un conflicto emocional pasado. En 1994 engañó en España a 3.000 pacientes de cáncer que dejaron la quimioterapia, y muchos de ellos murieron. Y este es el verdadero peligro. E igual o más preocupante es una derivada, la neuroemoción, que postula que las enfermedades son la respuesta psicológica a un conflicto biológico. Son sectas que cogen a un paciente en situación de debilidad y desesperación y lo apartan de sus familias y del circuito científico, sanitaria. Y los hacen sentir culpables de su propia enfermedad, destaca Jerónimo Fernández. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su